es un trabajo colaborativo con Natalia Fatore, también con otra autora. La idea es más o menos profundizar un poquito en el análisis que hacen las autoras acerca de la escuela, su significado, su sentido y las funciones que cumple la escuela, ¿no? La escuela como ese contexto pedagógico y en donde se concentra y se desarrolla el objeto de estudio de la pedagogía, que es el campo que a nosotros nos compete, que es la educación. Antes de lanzar la presentación, me gustaría que me comentaran un poquito si pudieron leer el texto, qué les pareció la lectura del texto, les resultó interesante, no les resultó interesante, les resultó un texto complejo, sencillo, con qué ideas del texto se pudieron quedar, qué les llamó la atención. No, una lectura sencilla pareció. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien más pudo leer? ¿No alcanzaron a leer el texto? Hola, sí, yo sí. Sí me pareció. Hay muchos aspectos que uno no tiene en cuenta de lo que influye la escuela en la vida de un chico, que es toda la primera parte que explica. Y después también habla de la historia, de cómo se fue dando la escuela. Y bueno, me ayudó a entender un poco mejor, porque lo venía dando en otras materias, como es campo o problemática, y mucho no entendía, y bueno, como que ayuda a reforzar un poco. Y una que me quedó muy, que no lo había pensado, es esto de cuando empezó la obligatoriedad de la escuela, qué chocante que fue para las familias. Yo la verdad nunca me lo planteé, y ahora con el texto sí, de que de golpe te digan tu hijo tiene que venir a la escuela, me pareció, no sé, eso fue lo que más me llamó la atención. Perfecto, muchas gracias Alejandra. Muy importante esto que comentás, ¿no? Porque claramente las autoras en la primera parte del texto lo que hacen es definir lo que es una escuela, esa institución escolar como contexto y como texto de la enseñanza y de la educación propiamente dicha, que es el objeto de estudio de la pedagogía. Y en su segunda parte, el texto comenta, analiza un poco lo que es la historia de la conformación del sistema educativo, ¿no? El sistema educativo se concentra, por supuesto, esta segunda parte en la conformación de nuestro sistema educativo argentino, cuáles eran las funciones y los objetivos centrales que mantenía la educación en ese contexto sociohistórico de constitución de un incipiente sistema educativo con la ley 1420, ¿no? Que fue la primera ley de educación nacional que justamente estructura o intenta estructurar, analizar y sistematizar la educación, y donde por supuesto quedan claros estos ejes de obligatoriedad, esta separación entre la escuela y el mundo social, es decir, el mundo del niño, de los niños, y el mundo del adulto, las responsabilidades que tenían los padres en relación a la asistencia. Bueno, en algún momento esperemos poder trabajar la ley, ¿sí? La ley 1420, yo les puedo pasar un resumen de la ley 1420, porque en realidad la ley es muy larga como para poder abarcarla toda, pero un resumen de la ley 1420 para que ustedes puedan ver, puedan apreciar esto que dice Alejandra, cómo se hace hincapié en esa estructuración y en esa organización de un sistema educativo que estaban haciendo justamente en la asistencia, en el mecanismo de control en la asistencia de los alumnos y en el rol fundamental que cumplían las familias y cómo se sancionaba a la familia, a los padres o tutores de ese alumno, de ese estudiante, si los alumnos llegaban a tener algún tipo de inasistencia. Se los castigaba, justamente se los sancionaba con castigos, hasta en algún momento textos y autores hablan de castigos físicos que justamente se aplicaban dentro del espacio de la pedagogía tradicional, ¿no? Donde el alumno era un recipiente vacío y el docente como el único poseedor del saber. Todavía no vamos a profundizar en eso, porque esto vamos a empezar a analizar cuando comencemos con el análisis de los paradigmas pedagógicos
históricos. El primer paradigma que surge justamente en relación a la conformación de los sistemas educativos a nivel internacional, a nivel mundial, es la pedagogía tradicionalista o la pedagogía normalizadora. Vamos a ver cómo dentro de esa pedagogía el rol del alumno y el rol del docente cumplían con ciertas características que luego se fueron modificando, ¿no? En el pasaje de los diferentes paradigmas históricos, esta perspectiva del alumno, del saber y de las relaciones dentro del espacio del aula fueron mutando, fueron variando hasta concebirse lo que es la pedagogía crítica, ¿no? Que justamente concibe al alumno como un sujeto constructivo, el que construye su propio proceso de aprendizaje. Y el docente desde el rol justamente reflexivo, crítico, que le permite analizar e interactuar en esa dinámica entre docente, alumno y saber. No sé si alguien más quiere agregar algo acerca del texto, alguien más que haya leído, que haya rescatado algo, como lo hizo Alejandra. Una pregunta te hago. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sí, profe? sí, Hay Juan. una parte de la introducción que dice: la acción de la escuela incluye, además de la alfabetización, el acceso a la cultura, la transmisión de una historia común de normas y códigos de convivencia, el aprendizaje con pares y distintas relaciones con el cuerpo. No sé qué es eso. Y distintas relaciones, ¿cómo, Juan? No escuché la última parte. Distintas relaciones con el cuerpo, dice. Bien. Justamente en esto, sí, vamos a trabajar. Yo tengo una de las diapositivas, resalta justamente ese apartado del texto, la diferencia entre alfabetización y escolarización, que es uno de los puntos centrales que trabaja la autora, cuando menciona la función principal que tiene la escuela. ¿Sí? Ahora, Juan, voy a intentar responder a medida que vayamos pasando las diapositivas. ¿Alcanzan a ver la presentación? Sí. Sí. Bueno, entonces el texto que nosotros estamos trabajando, estamos abordando, es el texto que se llama Ser Escuela, de las autoras María Silvia Serra y Natalia Fatore. Después hay otras autoras que colaboran, pero ellas son, estas dos autoras, Serra y Fatore, son las que justamente analizan e interpretan justamente el contenido de este texto. Uno de los principales puntos, ¿sí? Y esta diferenciación que alcanzó a apreciar Alejandra, ¿no? Cómo en una primera parte se concentra más en un estudio pedagógico y en la función pedagógica de la escuela, y en un segundo momento del texto se refiere más a la conformación del sistema educativo en nuestro país. Por eso dice el sistema educativo, el caso argentino, algo así creo que es el subtítulo del apartado. En esta primera parte del texto, en la primera parte que ustedes van a encontrar del texto, que son las primeras 6 páginas, lo que hacen las autoras es redefinir a la escuela como ese espacio y como ese contexto de la pedagogía. Recuerdan que nosotros en el transcurrir de los encuentros sincrónicos y de la cursada, en lo que llevamos de la cursada, venimos definiendo y venimos justamente como campo disciplinar, como campo académico que a nosotros nos compete. Y su objeto de estudio, dijimos que es la educación propiamente dicha. A ver, ¿me alcanzan a escuchar o se cortó? Se corta, profe. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Sí, porque se me fue por un minutito, evidentemente, el internet. Lo que les estaba diciendo es que nosotros venimos trabajando en la idea de que la educación propiamente dicha es el objeto de estudio de la pedagogía como campo académico y disciplinar específico. Y ese objeto de estudio, ¿sí? Nosotros lo contextualizamos. Recuerden que dijimos, la pedagogía no va a intentar analizar, interpretar y reflexionar acerca de la educación en cualquier campo, en cualquier institución, sino la pedagogía se concentra en el estudio y en el análisis de la educación en un contexto particular. En este caso, el contexto particular
en el cual la pedagogía hace su análisis, su interpretación y reflexión, es la institución escolar, la escuela. Entonces, uno de los puntos centrales que definen las autoras en la primera parte del texto es entender a esta escuela, ¿sí?, a este espacio escolar, a esta institución escolar como el espacio y como el contexto pedagógico, ¿sí?, como ese espacio en el que la pedagogía puede justamente analizar, reflexionar e interpretar acerca de la educación que se desarrolla dentro de ese contexto y de las relaciones, y ahí también apunto un poquito a la consulta que hacías vos, Juan, a las relaciones que se establecen y a la función que tiene justamente la educación. Esta idea de moldear conducta, de moldear la conducta de otros cuerpos, de esos cuerpos se refiere justamente a los sujetos del aprendizaje, a las relaciones que se establecen entre sujeto de aprendizaje, es decir, alumno, saber y docente. Fíjense que acá en la imagen que yo les puse, en las imágenes les pongo la imagen de una escuela, de una institución, del espacio físico de la escuela, ¿sí?, esa institución como contexto pedagógico, y otra imagen que habla más un poquito de lo que es el contexto pedagógico actualmente, justamente atravesada por esta pandemia que hoy estamos viviendo, ¿no? Cómo ese espacio, ese contexto físico de la escuela, que es el contexto pedagógico de la enseñanza, se trasladó, por supuesto, a la institución hogar o a la institución familia, y dentro de esa institución familia a los dispositivos que nosotros utilizamos para poder mantener los vínculos y las relaciones pedagógicas entre estudiantes y docentes, ¿sí? Pero sigue siendo, y esto también, esta es en realidad una de las cuestiones sobre las que se viene reflexionando, ¿no? El interrogante de si sigue siendo una escuela esto que hoy nosotros, este contexto que hoy nosotros estamos proponiendo y que estamos justamente utilizando para poder interactuar pedagógica y vincularmente con nuestros estudiantes. Hoy podemos decir que es el espacio y es el contexto que tenemos justamente para hacer pedagogía. Pero la escuela, por supuesto, con sus aspectos y características físicas, es irreemplazable. Por eso la necesidad urgente de volver a este espacio, a este contexto físico de la escuela, de la institución escolar, donde justamente, en la que justamente se puede reconocer la cultura, se puede reconocer una forma, un estilo de cultura institucional que marca tanto el proceso de la enseñanza como el proceso del aprendizaje. Pero hoy nosotros podemos decir que nuestro contexto pedagógico, que esa escuela como contexto pedagógico fue trasladado en primer lugar, al espacio que utiliza tanto el docente como el alumno, sea el hogar o sea el trabajo para poder conectarse, como a los dispositivos como recursos para justamente llevar adelante esa tarea de la enseñanza y del aprendizaje. Otro de los puntos centrales, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna consulta, alguna duda? Si ustedes quieren agregar algo, quieren intervenir, desactivan sus micrófonos y me cortan, no hay ningún problema y lo conversamos. Otro de los puntos relevantes que marcan las autoras en esta primera parte del texto es justamente la función y el objetivo central que tiene la escuela como contexto pedagógico educativo. Y esa función es justamente el desarrollo del proceso de la escolarización. Y acá nos vamos a detener unos minutitos, porque las autoras marcan, ¿sí?, marcan intencionalmente la diferencia, entre el proceso de alfabetización, entre la tarea de alfabetizar, y el proceso de escolarización o la tarea de escolarizar. Muchas veces suele tenderse dentro del campo de la pedagogía y del campo de las ciencias de la educación y del diccionario de las ciencias de la educación, suelen muchas veces confundirse estos procesos considerándolos como similares o como iguales. Bueno, las autoras claramente nos dan su análisis y sus perspectivas, y en ese análisis y perspectivas justamente nos dicen que el proceso de escolarización es una cosa, ¿sí?, y el proceso de alfabetización es otra diferente.
El proceso de alfabetización está se concentra únicamente en la adquisición de procesos de la lectoescritura o de los cálculos, en el aprendizaje mínimo de, por ejemplo, la lectura, la escritura, los verbos, las operaciones matemáticas simples, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Eso es alfabetizar, ¿sí? La adquisición de los procesos mínimos de lectoescritura y de operaciones matemáticas simples. Pero el proceso de escolarización es un proceso mucho más complejo que el de alfabetización y hasta llega a incluir, ¿sí?, en esa complejidad al proceso de alfabetización. Porque el proceso de escolarización no solamente se trata de la adquisición o de la transmisión de ciertos procesos cognitivos de lectoescritura y cálculos matemáticos, sino que también se trata de ofrecer al alumno o al grupo de alumnos, de estudiantes, el acceso a una cultura. Esto que decía Juan al principio, esa cita que él tomó al principio para consultar de qué se trata esta idea de que la escolarización permite el acceso a la cultura, los códigos de convivencia, los símbolos culturales y sociales predominantes y relevantes en un contexto histórico social particular, las relaciones entre los cuerpos y las relaciones, los vínculos que se generan dentro de este espacio, de este contexto pedagógico que es la escuela, esas relaciones y vínculos que se desarrollan y se gestan entre docentes, alumnos, contenido, ¿sí?, docentes, metodologías o estrategias de enseñanza, todos esos vínculos, interacciones y relaciones pedagógico-didácticas que se generan dentro del espacio institucional de la escuela, es a lo que hace referencia las autoras cuando definen el proceso de escolarización. Es mucho más que el solo alfabetizar, es mucho más que enseñar a aprender a leer y a escribir, a sumar, a restar, multiplicar o las operaciones básicas, simples, ¿no? Se trata no solamente de alfabetizar, sino que también se trata de ofrecerle la posibilidad a los estudiantes de acceder a un mundo cultural, social amplio y justamente de establecer relaciones e interacciones que justamente les van a servir para su convivencia fuera de este espacio institucional, su convivencia ciudadana, política, ideológica, económica, etc. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué las autoras hablan de esta y marcan fuertemente esta diferencia entre alfabetizar y escolarizar? ¿Sí? Porque muchas veces se suele pensar que alfabetizar y escolarizar cumplen la misma función, ¿sí? Son dos procesos que cumplen la misma función. Acá las autoras claramente nos dicen que el proceso de escolarización incluye al de alfabetizar, pero también incluye el acceso a la cultura por parte de los estudiantes y docentes, el acceso y el conocimiento de códigos de convivencia, las relaciones de los vínculos o las interacciones entre los cuerpos dentro de ese espacio institucional, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Voy a pasar a la diapositiva. También en esta primera parte, en estas 6 primeras páginas del texto, lo que hacen las autoras es hablar un poquito del contexto sociohistórico en el cual surgen y se constituyen los sistemas educativos. Estos sistemas educativos a nivel global, a nivel mundial, por supuesto que tienen sus orígenes. Los primeros sistemas educativos fueron constituidos en la Europa occidental, ¿sí? Y de allí, justamente a partir de esa propuesta o de ese contexto sociohistórico de la modernidad, es justamente que se trae la idea a América Latina, ¿no? Surge, en Europa occidental y en Estados Unidos, y después esas ideas se reproducen, esas ideas centrales acerca de la constitución y de la conformación de un sistema educativo que organice, sistematice la enseñanza, la educación, se copia justamente en los países americanos, ¿sí? Sudamericanos, perdón. Entonces, estos sistemas educativos y ese contexto sociohistórico del que hablan las autoras en esta primera parte del texto, justamente se desarrollan en el contexto histórico de la modernidad,
¿sí? Entre los siglos XVII y XIX. Entre los siglos XVII a fines del siglo XVII es cuando se empiezan a constituir los sistemas educativos en la Europa occidental y en América del Norte, ¿no? En Estados Unidos y en Canadá. A fines del siglo XVIII, ¿sí? Principios del siglo XIX, es cuando se empiezan justamente a reproducir esas ideas de construcción de sistemas educativos en América Latina, ¿sí? Y justamente en el siglo XIX es cuando surge nuestro sistema educativo, donde se organiza y se sistematiza a partir del marco legal de la Ley 1420. Surge en un contexto, y esto lo hablo un poquito, que no quiero profundizar en esto, porque esta segunda parte, que es la conformación del sistema educativo en nuestro país, lo vamos a ver un poquito más adelante, después de realizar una actividad con esta primera parte del texto, ¿sí? Pero nuestro sistema educativo surge a principios y mediados del siglo XIX, bajo justamente el liderazgo y el gobierno de Sarmiento, ¿no? Sarmiento es justamente quien sienta las bases y las ideas primitivas de este sistema educativo, las organiza. Hay un texto que habla de cómo Sarmiento trae maestras estadounidenses y europeas para que justamente trabajen en las escuelas normales, esas escuelas normales que tenían la función principal de disciplinamiento, de civilización. O sea, cuando se constituye nuestro sistema educativo había un claro eje sobre el que la escuela debía trabajar, que era la civilización de la barbarie, ¿no? Esta idea de civilizar la barbarie para poder reproducir ese estado de modernidad que se venía desarrollando en Europa y en América anglosajona, ¿no? Pero no vamos a profundizar en esto todavía, pero es con un poquito lo que hacen en esta primera parte las autoras, es dar este contexto sociohistórico de constitución. ¿Cuándo comienzan a constituirse estos sistemas educativos que buscan organizar, que buscan sistematizar y estructurar la enseñanza y el aprendizaje, es decir, la educación dentro de este contexto pedagógico que es la escuela? Surgen entre los siglos XVII y XIX, el siglo XVII y XVIII en Europa occidental y en América anglosajona, y a principios del siglo XIX en nuestro país. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguien que quiera agregar algo, alguna consulta, alguna duda? ¿No? ¿Puedo continuar? Bien, a ver. Otro de los puntos centrales que trabajan las autores en esta primera parte, porque yo hago hincapié en que es importante dividir la lectura del texto en dos partes, y que también lo había marcado Alejandra en su comentario inicial, ¿no? Porque esta primera pregunta que piensa, perdón. Sí, Juan. Justo ahora que veo ahí en el PowerPoint, porque en el texto habla justamente de 3 rasgos, de 4 rasgos, y el tercero no lo encontraba, y puede ser que esté acá y en el texto no. Está en el texto, ¿sí? No me pareció verlo, capaz que... Sí, hay que, en esa parte que habla de la figura del alumno, también automáticamente distingue la figura del docente como ese sujeto de la enseñanza. Está como un poquito perdidito, queda, porque se concentra más en analizar la figura del alumno como ese rasgo característico, como ese aprendiz, ese sujeto de aprendizaje que tiene que estar en ese contexto pedagógico, pero también habla de la figura del docente como uno de los rasgos característicos. Pero ahora, por eso yo también les traje ahora y los describí a los 4, porque son los grandes 4 rasgos que nosotros vamos a ir analizando e interpretando a partir justamente de los paradigmas pedagógicos. Vamos a ver cómo a lo largo de los 4 paradigmas pedagógicos que nosotros vamos a analizar, se mantienen estos rasgos,
¿sí? Hasta la actualidad se mantienen estos rasgos, lo que sigue caracterizando a la institución educativa, por supuesto con sus particularidades, con sus actualizaciones que hoy por supuesto ha sufrido la educación o la institución escolar. Estos 4 rasgos son los 4 rasgos característicos que fueron justamente los rasgos incipientes de nuestro sistema educativo y que se mantienen hasta la actualidad, pero que fueron variando en su descripción, lo vamos a ir viendo de paradigma en paradigma, fueron variando. No fue la misma perspectiva del alumno y del docente que se tenía en la escuela o en el paradigma normalizador, ¿sí? Donde decíamos el alumno era concebido como una tabula rasa, como un recipiente vacío. Hoy el paradigma de la escuela nueva, las pedagogías críticas, por supuesto, rompen con esa tradición histórica y pedagógica y lo consideran al alumno como un sujeto activo. Y la figura del docente también fue variando. Pero estos son los 4 rasgos característicos que tienen las escuelas, que tuvieron las escuelas en su constitución, en su conformación, y que lo siguen teniendo en la actualidad. Son estos 4 rasgos que definen y caracterizan a la institución escolar como ese contexto pedagógico, ¿no? Donde justamente se desarrolla la educación, el objeto de estudio de la pedagogía. Uno de los rasgos, ¿sí? El primer rasgo que marcan las autoras es esta idea de separación de la institución escolar con el mundo social amplio. Pero ojo que acá también hay un poquito de trampa, ¿no? La idea no es entenderla, no es entender a la institución escolar, ¿sí? A las escuelas, a las instituciones educativas como separadas del mundo, ¿sí? Sino en su infraestructura, ¿sí? Y en esa idea de que justamente el mundo de los niños es separado, es el espacio donde el mundo de los adultos queda diferenciado del mundo de los niños o de los jóvenes, pero las autoras hacen relación a esta separación en términos de infraestructura, ¿sí? No en términos de objetivos. Por supuesto que nosotros recuerdan que habíamos trabajado anteriormente la idea de cómo el poder social político impacta de manera directa en las decisiones o en las reformas y en los cambios que justamente transcurren en la institución escolar. Entonces, se habla, ¿sí? De esta idea de cerrazón física, ¿sí? A nivel infraestructura y a nivel separación del mundo de los niños, jóvenes y del mundo adulto, de la familia, pero la escuela sigue manteniendo y seguirá manteniendo justamente un vínculo estrecho con lo que sucede en el mundo social. A nivel infraestructura sí está separado, porque la idea de mantener aislado ese mundo de los niños, ese mundo infantil y esos rasgos característicos de una escuela es latente, pero sí la escuela como institución social, porque no deja de ser una institución social, sigue, ¿sí? En permanente interacción con el mundo social, político, ideológico, económico. Y todo lo que sucede en el mundo social amplio impacta de manera directa en lo que justamente las decisiones que se toman a nivel pedagógico dentro de este contexto. ¿Se entiende esta idea de separación? ¿En qué punto justamente marcan esta separación de la institución escolar las autoras con el mundo social amplio a nivel infraestructura y a nivel mundo adulto infantil? ¿Sí? Joven. Pero no a nivel general, ¿no? A nivel analítico, interpretativo, no se separa la institución educativa de la sociedad amplia. Porque todo lo que sucede en la institución escolar, primero, que es una institución educativa, una institución, social, y todo lo que sucede en el mundo social impacta de manera directa en la educación. ¿Sí? Un claro ejemplo es lo que hoy estamos atravesando, ¿no? Como la pandemia, la emergencia social, cultural, sanitaria, impactó de manera directa en las decisiones que se tomaron y en las reformas que sufrió el campo de la educación. ¿Sí? No es ajeno a lo que pasa en el mundo social amplio de la educación. Si bien está separado por un espacio físico que es característico y que es particular a la institución educativa, lo que sucede en el mundo social amplio impactará
necesariamente en el mundo educativo. El segundo rasgo característico es esta figura del alumno, este sujeto del aprendizaje. Independientemente del contexto, del momento sociohistórico, de las particularidades de ese contexto, siempre, ¿sí?, cuando se habla de educación y cuando se habla de institución escolar, vamos a tener que referirnos, ¿sí?, vamos a tener que hacer una diferencia entre quienes aprenden y quienes enseñan. Y acá está justamente vinculado el tercer rasgo característico que marcan las autoras, que aparece ahí un poquito en uno de los últimos párrafos, y no me acuerdo de qué página, no me acuerdo si de la 3 o de la página 4. Si nosotros estamos diciendo que la educación, ¿sí?, es un proceso complejo, y esa educación está marcada por procesos de enseñanza y por procesos de aprendizaje, cuando estamos haciendo referencia a la enseñanza y al aprendizaje, también estamos haciendo referencia a los actores o a los sujetos que la desarrollan, ¿sí? Por un lado, la figura del alumno, como ese sujeto del aprendizaje para el cual justamente están destinados esos objetivos pedagógicos que tiene la escuela. Y por otro lado, la figura del docente, ese docente como sujeto del deber y que tiene el deber y la tarea de enseñar. Son dos sujetos actores diferentes, que después en el devenir de una clase interactúan, se relacionan, intercambian, comparten, ¿sí?, construyen un espacio de intercambio, pero son dos figuras que dentro de este espacio de la escuela están bien marcados. La figura del alumno como sujeto del aprendizaje y la figura del docente como sujeto de la enseñanza. No vamos a profundizar tanto en el sujeto ni del aprendizaje ni de la enseñanza, porque para describir al sujeto y caracterizar al sujeto del aprendizaje, ustedes para eso están cursando psicología, ¿no? Es la psicología educacional o la psicología general la que les brinda justamente el soporte teórico conceptual a la pedagogía para tratar de describir cómo aprende un sujeto. Y en el caso de la figura del docente, estamos hablando del campo de estudio de la didáctica, ¿sí? ¿Recuerdan esa diferenciación que nosotros hicimos al inicio también en el curso introductorio, que la didáctica se ocupa justamente de analizar cómo se enseña, concentrando su mirada, ¿sí?, y su objeto de estudio en la enseñanza? Y por supuesto focalizando en el sujeto de la enseñanza, que es el docente. Nosotros lo que vamos a tomar de estos cuatro rasgos característicos, de las escuelas, de la institución escolar como contexto pedagógico, es la idea de cómo fueron cambiando estos rasgos, fueron sufriendo modificaciones, fueron sufriendo alteraciones, pero siguen estando y siguen estructurando nuestro sistema educativo actual. Pero la figura del alumno en la pedagogía tradicional no es la misma que la figura del alumno en una pedagogía crítica. La figura y la tarea del docente en la pedagogía tradicional no es la misma que la tarea y el deber del docente en la pedagogía de la escuela nueva, ¿sí? Fueron sufriendo modificaciones, y esto lo vamos a ver y vamos a volver a tomar estos cuatro aspectos para ponerlos en comparación en cada uno de los paradigmas pedagógicos, para ver justamente la visión de la escuela, la función que cumple la escuela, la visión o la perspectiva del alumno y del docente, cómo el docente enseña, cuáles eran las metodologías o las estrategias que justamente realizaba o ponía a disposición el docente en cada paradigma pedagógico. Y un cuarto rasgo característico de la escuela, de este sistema educativo, de esta institución escolar, es la idea de la organización graduada de los contenidos y la división en niveles educativos, ¿sí? Otro rasgo que sigue justamente manteniéndose en la estructuración y en la organización de todo sistema educativo. Esa idea de graduar, esa idea de dividir por niveles educativos según las edades cronológicas de los estudiantes,
¿sí? Nivel inicial, nivel primario, nivel medio, secundario, nivel superior. Esta división por niveles se hace justamente en relación, en estrecho vínculo con la edad cronológica del alumno. Y la gradualidad de los contenidos, esta idea de que no se puede enseñar todo a todos. Es necesario ordenar y sistematizar el contenido, priorizar los contenidos importantes, valiosos y relevantes para un contexto sociohistórico y cultural particular. Voy a dejar de compartir un ratito porque está a punto de cortarse la reunión. Nos volvemos a conectar unos minutos más para hacer el cierre con el mismo enlace y les voy a presentar una pequeña actividad que tienen que realizar en relación a esta lectura. Bueno. Bien, ahí se sigue conectando el resto. Voy a volver a compartir pantalla. Entonces, dijimos, ¿no? Estos 4 grandes rasgos que definieron y que siguen definiendo y caracterizando a las instituciones escolares como contexto pedagógico de la educación, ¿no? Esta idea de cerrazón o separación del mundo social amplio en términos de infraestructura, ¿sí? Esa idea de que el espacio físico de la escuela está separada, está aislada de la sociedad, pero en términos justamente, como decíamos, de infraestructura. Eso no significa que ese espacio físico que fue justamente determinado de esa manera, ¿sí? Separado de ese mundo social amplio, esté justamente aislado en términos generales de la vida social, económica, política, ideológica, de lo que suceda fuera de la escuela. Todo lo contrario, todo lo que suceda fuera de la escuela en términos políticos, sociales, culturales, económicos, ideológicos, impactan de manera directa en las decisiones que se toman a nivel institucional educativo, ¿no? Este segundo rasgo, la idea de que hay un sujeto que carece de cierto saber disciplinar específico y que está en esa situación para poder aprenderlo, ¿sí? Para poder asimilarlo y desarrollarlo, que es el sujeto del aprendizaje, que se diferencia claramente de la figura del docente, que es ese otro sujeto pedagógico del cual depende justamente la tarea de enseñar. Y el último rasgo característico, el cuarto, es el de la organización graduada de los contenidos, esta idea de que no se puede enseñar todo a todos, sino que es necesario fragmentar el saber, el contenido cultural y social, y dividirlos, ¿sí? Dividir en niveles educativos para poder justamente enseñarlos. Esta idea de división por niveles educativos responde justamente a la idea de los estadios cognitivos que ustedes van a trabajar según la perspectiva de Piaget, ¿no? La idea de que cada edad cronológica tiene una forma y un estilo de aprendizaje. No es el mismo tipo de aprendizaje que tiene un sujeto en el nivel inicial que el que tiene en el nivel primario y secundario. No es el mismo el grado de autonomía que tiene un sujeto en el nivel superior al que tiene en el nivel primario, ¿sí? Cuestiones que parecen obvias, pero que tienen su explicación epistemológicas y psicológicas que justamente sustentan esta idea de la división escolar por niveles. ¿Se entiende?
¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar, que no haya quedado claro o que quieran agregar? Yo me había olvidado, porque cuando estaba leyendo también me faltaba el tercer punto, que era la figura del docente, y bueno, y Juan lo preguntó. Sí, por eso les decía, quizás no aparece explícitamente en el texto, pero automáticamente cuando habla, cuando menciona la figura de este sujeto del aprendizaje que es el alumno, automáticamente abajo lo diferencia de la figura del docente que es este sujeto de la enseñanza, ¿no? Estas dos grandes figuras que van a aparecer en cualquier contexto institucional escolar, que tienen que estar para que justamente la educación pueda desarrollarse, ¿no? Necesariamente, más allá del contenido, del saber, ese saber y contenido graduado, se va a necesitar de una figura, ¿sí? de un sujeto del aprendizaje y de un sujeto de la enseñanza, ¿sí? que justamente tiene el deber y la tarea de enseñar. Esta es la primera parte del texto, ¿sí? Yo me quiero concentrar en esta primera parte del texto porque me parece sumamente interesante el análisis y la interpretación que hacen las autoras en relación a este espacio o contexto pedagógico, ¿sí? Este contexto que nosotros estábamos definiendo, que veníamos definiendo de alguna u otra manera cuando hablábamos del objeto de estudio de la pedagogía, que es la educación, y que no hablamos de cualquier tipo ni forma educativa, de cualquier tipo y forma de educación, sino la que se concentra y se desarrolla en las instituciones educativas. Entonces, la escuela aparece como ese espacio, como ese contexto pedagógico de la educación, y que tiene justamente, que no fue y que no es de la misma forma en la que surge esta escuela, este sistema educativo, sino que fue variando, pero que tiene, y vamos a ver esas variaciones, como les dije, cuando empecemos a analizar los paradigmas históricos, pero que sí tiene 4 rasgos que son característicos y que la definen. Y son estos 4 grandes rasgos. Vamos a ver si vamos a partir de esta primera parte del texto, que son las 6 primeras páginas, vamos a trabajar con una actividad. Ahora voy a pasar a la diapositiva de la actividad. Me comieron un costadito para poder ver. La idea es que... Te hago una pregunta. Sí, Juan. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Una pregunta sobre una foto que hay que dice que la escolaridad pública funciona como disciplinador en una foto donde hay inmigrantes. ¿Lo de disciplinador tiene que ver por las ideologías políticas con las que venían los inmigrantes en ese entonces? Tiene que ver no solamente con la ideología política de los inmigrantes, sino con la ideología política del país en ese contexto sociohistórico. Por eso yo hoy hablaba que esta ley 1420, que es la ley que sistematiza justamente, que explica y que estructura este sistema educativo incipiente, fue justamente promulgada por Sarmiento. Sarmiento, sí, como uno de los grandes progresistas de nuestro país, justamente tiene ese ideal con la escuela o con el sistema educativo argentino, de poder copiar, de poder reproducir a partir de la llegada de los inmigrantes ese estilo de progreso, ese estilo de modernidad que se estaba desarrollando en Europa. Y ese estilo de modernidad, ¿sí? O de progreso, justamente le daba la función a la institución escolar, a la escuela, de civilizar, justamente de disciplinar los cuerpos para poder justamente avanzar hacia esa modernidad que era tan anhelada por justamente estos ideales progresistas, ¿no? Esto lo vamos a ver, por eso yo tampoco quiero profundizar tanto en esto, pero es una buena pregunta, Juan, porque estás leyendo el texto y también estás apreciando la imagen que acompaña el texto. Lo vamos a ver cuando iniciemos
esta idea de esta segunda parte del texto cuando las autoras hacen referencia y hacen la descripción de cómo se constituye nuestro sistema educativo, cuál es la función que se le asigna a este sistema educativo y a la tarea de la educación en nuestro país, a qué ideales responde, por supuesto, como les decía, a los ideales de la modernidad que se venía desarrollando en Europa del siglo XVIII y XIX, ¿no? Entonces esto justamente intenta reproducirse en nuestro país. Después vamos a ver que la mayor parte de estos ideales no tuvo éxito y tuvieron que justamente promulgar otras leyes que organizan y sistematizan de manera diferente nuestro sistema educativo. Esta idea de civilización, también aprovecho, y esta idea de disciplinar, se tiene que ver con el paradigma pedagógico normalizador, que fue a partir del surgimiento de nuestro sistema educativo, fue el primer paradigma que intentó explicar lo que sucedía, lo que sucede al interior de estas instituciones educativas. Por supuesto que es un paradigma que toma las bases de una psicología conductista, decíamos, de una psicología que sostiene y que afirma que el alumno es un recipiente vacío en el cual se deposita cierto tipo de información, cierta cantidad de información, y que es necesario moldearlo y disciplinarlo. Y el docente como esa figura, ¿sí?, que posee el saber absoluto, que tiene el saber y el poder absoluto dentro de ese espacio pedagógico, y que enseñaba a través de una única estrategia metodológica que era la exposición verticalista, ¿no?, la exposición oral, y que los alumnos aprendían de manera repetitiva y enciclopedista. Esto lo vamos a ver, ¿sí?, una vez que podamos avanzar con la segunda parte del texto, y ya lo vamos a vincular y vamos a comenzar a analizar. La idea es que para este primer cuatrimestre, para este primer tramo, nosotros lleguemos a desarrollar al menos el paradigma tradicionalista, el paradigma normalizador, que nos queden para el segundo cuatrimestre, para el segundo tramo, los otros tres paradigmas pedagógicos: el paradigma de la escuela nueva, el paradigma tecnológico, tecnocrático, y el paradigma de las pedagogías nuevas, y ¿sí?, todo el trabajo de Paulo Freire y el impacto del trabajo de Paulo Freire en la educación actual, ¿no?, que es tan interesante, que es tan enriquecedor para el trabajo, no solamente del docente, sino también del alumno. Ese más o menos el recorrido que intentaremos realizar con la materia. Por ahora, no sé, Juan, si alcancé a responder tu consulta, y si hay alguien más que quiere preguntar algo. Sí, clarísimo. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? ¿No? Entonces, la idea es que con esta primera parte del texto, como les decía, que son las 6 primeras páginas, vamos a dejar por un momento la segunda parte, que es la conformación del sistema educativo para el próximo trabajo. La idea es que puedan reunirse en grupos, ¿sí? Y vuelvo nuevamente a aclarar, si ustedes se sienten más cómodos trabajando de manera individual y vienen realizando actividades de manera individual, no hay ningún problema en que desarrollen la actividad de manera individual. Yo lo puse como propuesta, ¿no?, que puedan trabajar de manera grupal, pero no va a tener incidencia a la hora de la retroalimentación. Si ustedes quieren trabajar porque se sienten más cómodos o porque manejan, por supuesto, tiempos diferentes, como lo hacemos todos, trabajan de manera individual, no hay ningún problema. La idea es que de forma grupal o de forma individual puedan elaborar un esquema o mapa conceptual, ¿sí? ¿Vienen trabajando o trabajaron en algún momento con esquemas o mapas conceptuales como estrategia de estudio? Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Acá ¿Quién me habla? Soledad. Soledad, acá Sí. en el texto, en la página 6, dice, también se encontraba esta uniformización en la utilización del tiempo y el espacio escolares, de tal manera que las escuelas se organizaban siguiendo criterios propios y artificiales.
¿Qué quiere decir cuando se refiere a artificiales? Y se refiere justamente a esos recursos y a esa organización que es artificial y que es propia de una cultura institucional. ¿Sí? Es la cultura institucional con sus fuerzas instituidas e instituyentes, que seguramente ustedes la van a trabajar en análisis o en campo, aquellas cuestiones que le son propias a una cultura, a una institución, pero que le son diferentes a otra institución. Cada institución tiene una cultura institucional, una vida, un estilo institucional que organiza los tiempos y el espacio de manera específica. A esos tiempos y espacios organizados de manera específica que las autoras hacen justamente referencia cuando hablan de estos aspectos artificiales, ¿no? Aspectos que se crean a partir de la convivencia y del desarrollo de una cultura institucional que es particular. Que pueden ser propias, ¿sí? Pueden ser propias en una institución, pero quizás en otra institución son otros elementos y es otra la organización que se tiene del espacio y del tiempo. Sí, hay un cronograma, hay una organización que justamente define los tiempos que están destinados a la escolarización de los niños y de los jóvenes, pero después cada institución educativa, cada escuela, justamente ajusta y adapta esos tiempos y ese espacio de manera particular, y es lo que justamente se define o se conoce como la cultura y el estilo institucional. Son todas aquellas cuestiones artificiales que surgen, ¿sí? Dentro de una cultura específica, de una cultura institucional específica. Ahora sí, muchas gracias. No, de nada, Soledad. Está bueno que a medida que vayan leyendo el texto, ustedes puedan anotarse aquellas cuestiones, como hicieron Juan, como está haciendo Nicolás, Soledad, aquellas cuestiones, ¿sí? que no se alcanzan a comprender o que ustedes no lo alcanzan a comprender y lo debatimos y lo ponemos en discusión en los encuentros sincrónicos. Este trabajo es muy interesante para no llegar, por ejemplo, al desarrollo de alguna actividad que requiera de definir esos conceptos o de reflexionar o de interpretar y ustedes se hayan quedado con estas dudas conceptuales que aparecen en el texto, ¿no? En los textos. Bueno, les estaba diciendo entonces la actividad que puede ser grupal o puede ser individual. La idea es que puedan elaborar y confeccionar un esquema conceptual, ¿sí? Una red conceptual, si se quiere, ¿sí? Un esquema, mapa o red conceptual. Recuerden que la función principal que tiene este tipo de estrategias de estudio es extraer los conceptos principales y relevantes de un texto o de una lectura que se esté trabajando, ¿no? Extraer conceptos e ideas centrales. Un esquema conceptual, como su nombre lo dice, justamente presenta conceptos, presenta ideas relevantes, ¿sí? La idea no es copiar todo lo que dice en el texto en este esquema o en este mapa, ya que justamente la función principal que tiene esta estrategia es de sintetizar el contenido, el material y presentar los conceptos principales de esa teoría, ¿no? Bueno, la elaboración de un esquema o mapa conceptual con las ideas centrales abordadas por las autoras en las primeras 6 páginas del texto. Es importante que consideren lo trabajado en la clase de hoy para la organización de los conceptos principales. Y recuerden, de todas formas yo les voy a pasar esta presentación en la cual están las consignas también de la actividad, pero la idea es que tengan en cuenta más o menos este recorrido que nosotros hicimos de esta primera parte del texto para armar el esquema o mapa conceptual. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Sí? Para partir de ese concepto o de esa idea principal. Y a partir de ese concepto principal ustedes pueden ir desglosando las ideas relevantes que plantean la autora. Siempre es importante encontrar ese concepto que es el concepto que integra y que articula todas las ideas que se desarrollan en el texto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo, si tengo que poner un concepto que enmarque, que integre las ideas de las primeras páginas, de estas primeras 6 páginas de la autora, pondría escuela, ¿sí?
porque es justamente la institución escolar, es la escuela, lo que las autoras están caracterizando y describiendo, y sus rasgos característicos. Pero también dentro de ese concepto se involucran otros conceptos como el de escolarización, el de alfabetización, el de sistema educativo, etc. ¿Sí? El esquema conceptual podrá ser confeccionado de forma manuscrita, ¿sí? Si me prefieren hacerlo en una hoja, lo hacen de manera manuscrita, y cuando van a enviar, por favor, eso sí les quiero pedir que enfoquen bien la hoja, que vean que la foto sea clara, que se puedan leer. Por favor, si trabajan de manera manuscrita, traten de escribir los conceptos grandes, las ideas en un tamaño que se pueda leer luego en una foto, ¿no? Que la foto que envían sea clara para que yo poder realizar la devolución de la actividad. O también lo pueden hacer, por supuesto, como ustedes prefieran, en alguna aplicación virtual para esquemas conceptuales. No sé si ustedes vienen trabajando con alguna aplicación o si conocen de algunas aplicaciones. Yo conozco un par, pero la más fácil, la más accesible para trabajar es la aplicación que se llama Miro. Es una aplicación que se puede trabajar de manera gratuita, ¿sí? Es virtual, y la verdad es que es muy fácil poder manipularla, a diferencia de las otras aplicaciones para esquemas o redes conceptuales. O también pueden ¿Te hago trabajar. una pregunta? Sí. ¿Cómo, Sí. si usáramos esa aplicación que se llama Miro, ¿no? Sí. ¿Cómo se descarga el archivo? ¿Como un PowerPoint, algo de eso, y te lo enviamos, o No, de otra manera? No, pueden guardarlo y hacer una captura de la pantalla, o pueden también enviarla en forma de enlace o de link. ¿Sí? Envían el link de la aplicación y allí ya queda guardado, ya queda el registro del esquema conceptual, y yo ingreso a través de ese link, lo puedo visualizar. Si no, pueden trabajar en Word, ¿sí? En Word es un poquito más complicado centrar los conceptos o centrar los cuadritos, hay que hacer cuadrito por cuadrito, flechita por flechita, ¿sí? Pero también, si ustedes prefieren hacerlo por Word, lo hacen, ¿no? También pueden trabajar en PowerPoint, perdón. Pueden tomarse, sí, de 1 a 2 diapositivas para hacerlo, ¿sí? Pero presentarlo en forma de esquema conceptual y no en forma así de diapositiva descriptiva informativa. ¿Sí? Entonces arman los cuadritos en una diapositiva, las flechas, etc. En la aplicación que a ustedes les resulte, o en el formato que a ustedes les resulte más fácil, ¿no? La actividad, una vez que ustedes desarrollan la actividad, me la envían al mail, ¿sí? El mail que ustedes ya tienen, al que me enviaron la primera actividad, consmaidana93@gmail.com. Es importante que aclaren en el asunto, cuando envían la actividad número 2, pedagogía, ¿sí? Instituto número 15. Y es importante que también, si no van a agregar una portada ya en el mismo archivo donde mandan la actividad, donde desarrollan la actividad, es importante que en el mismo mail, cuando adjuntan la actividad, pongan los integrantes, los nombres y apellidos de todos los integrantes, inclusive del alumno que envía o la alumna que envía el mail. Esto también no está aclarado. Si van a trabajar en grupo, con que uno envíe la actividad ya es suficiente, pero recuerden poner los nombres y apellidos de todos los integrantes en el mail, o en una pequeña portadita que pueden hacer en la presentación. La fecha límite de entrega es el 7 de julio, ¿sí? No es este miércoles, es el miércoles de la próxima semana, inclusive. ¿Sí? Tiene hasta todo el miércoles para poder enviarlo. La idea, ¿sí? Es que el próximo lunes podamos trabajar en esta actividad asincrónica,
Y solamente en el caso de ser necesario, ¿sí? Si ustedes tienen muchas dudas o consultas en relación a la actividad o al armado de este esquema o mapa conceptual, podamos crear una reunión, ¿sí? Breve para intercambiar estas dudas y despejar estas dudas en relación a esta actividad. Si no es necesario, ¿sí? Si ustedes consideran que no es necesario, nos volvemos a encontrar el otro lunes. ¿Sí? Vamos a dejar este tiempo del lunes, del próximo lunes, para que ustedes puedan justamente realizar esta actividad, porque entiendo que vienen trabajando y vienen desarrollando actividades en todos los otros espacios, porque se acerca justamente el final, el cierre del cuatrimestre. Si es necesario, si ustedes ven que están con muchas dudas, creamos una reunión por Zoom, intercambiamos consultas y despejamos dudas. Si no, ya saben, se pueden contactar conmigo por correo o por mensajería de la plataforma o por WhatsApp y voy respondiendo también por ese medio las consultas. Si ustedes ven que me dice que están armando y se traban en algún momento porque no saben cómo continuar, me mandan un mensajito, una foto de lo que van armando, me dicen, profe, así vamos bien, nos quedamos trabados acá, con qué podemos continuar, etcétera, ¿sí? Y ese tipo de consultas para el desarrollo de la actividad. Sí, Vanessa, yo ni bien finalizamos el encuentro de hoy, les envío al grupo de WhatsApp la presentación. Acá están las consignas y también tengan en cuenta para el armado del esquema más o menos este recorrido que nosotros fuimos haciendo de estas primeras 6 páginas acá en esta presentación. ¿Bien? ¿Se entiende la actividad? Voy a dejar de compartir un ratito, no se preocupen por copiar porque les paso, ni bien finalicemos. ¿Se entiende la actividad? ¿Alguna consulta previa al inicio de la actividad? ¿No? Por ahora no. Perfecto, entonces me quedo tranquila. Me quedo tranquila si se entendió todo, si todos van a armar sus esquemas o mapas conceptuales tranquilos. De todas formas, como les dije, ¿sí? Si cualquier consulta que tengan antes del lunes, ¿sí? Me escriben y lo vamos intercambiando. Si también tienen alguna consulta, pueden también socializarlo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque quizás la misma consulta que tiene un grupo tiene el otro grupo y no se anima a preguntar o no se anima a consultar y vamos intercambiando por ese espacio también. Bien, entonces si no hay ninguna otra duda, ninguna otra consulta, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Yo les estaré pasando en un ratito la presentación que trabajamos hoy. Recuerden que para la actividad son las primeras 6 páginas del texto, no con todo el texto, sino las primeras 6 páginas. Una vez que finalicemos esta actividad, vamos a continuar con la segunda parte y ya darle la articulación con el paradigma pedagógico tradicional. Muchas gracias a todos por conectarse. Espero que finalicen bien el día y que tengan una buena semana. Cuídense mucho porque hace mucho frío. Y estaremos en contacto. Gracias, hasta luego. Profe, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Chao, Hasta gracias. luego. Profe. Adiós.